La serie se llama Hacedores de su palabra, para los que toman nota y les gusta siempre estar ahí meditando en lo que Dios nos habla. Hacedores de su palabra, ¿sí? Y sabe, lo animo a tomar nota, lo animo a escuchar el audio, lo animo a meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con Mateo 7, 24, 27 y vamos a hacer todo como un proceso, un camino, donde vamos a comprender un poco acerca del poder de la palabra de Dios y vamos a finalizar el por qué es tan importante ser hacedores de ella, ¿sí? Mateo 7, 24, 27. Siete, 24, 27. Gloria a Jesús. Mire lo que dice. Conocidísima este texto, esta parábola, pero la vamos a desmenuzar. Dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente o con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, dice la palabra. Y es Jesús quien habla. Dice, que edificó su casa sobre la arena, cayó lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa, ¿sí? Entonces, vamos a sacar algunas cosas interesantes que aplican a nuestras vidas, ¿sí? La palabra siempre habla como Cristo, la roca, ¿no? Él es Cristo, la roca, ¿no? En donde está edificada nuestras vidas. Pero esta palabra principalmente está hablando del mensaje, de la palabra, ¿no? Cristo y su palabra son uno, pero habla de la palabra y habla acerca de dos oidores. Y lo maravilloso es que el enfoque está en que hay dos tipos de oidores que van a obtener resultados diferentes en sus vidas de acuerdo a lo que hacen con lo que oyen. ¿Vamos de nuevo? Dos tipos de oidores. Vamos a ver ahora que van a oír lo mismo, vamos a ver la obra del Espíritu Santo con su mensaje. Oyen lo mismo, pero hacen cosas diferentes con lo que oyen. Y eso determina el resultado en sus vidas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a destacar es que son dos oidores que están expuestos al mensaje de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, lo primero, los que toman nota, el mensaje es el mensaje de Jesús. Así que el mensaje que están escuchando es el mismo, no cambia. Ellos están escuchando la misma palabra. Como hoy. Somos muchos, estamos escuchando la misma palabra, ¿sí? Entonces, dos tipos de oidores que están expuestos al mismo mensaje. El mismo mensaje, no solamente es el mismo mensaje, sino que están recibiendo el mensaje de la misma persona. Jesús está enseñando y ellos están recibiendo ese mensaje. Así que tenemos dos cosas. Reciben el mismo mensaje, la persona que se los enseña o se los predica es la misma persona. No hay cambios en cuanto a el mensaje y quién lo está enseñando. No hay cambios en cuanto a lo que están recibiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ellos dos están recibiendo lo mismo, se les está entregando el mismo mensaje. Pero lo que cambia es el receptor. Lo que cambia es el que está recibiendo el mensaje. Son dos personas diferentes que hacen cosas diferentes con lo que están recibiendo, ¿sí? Así que por ahí vamos a ir arrancando. Otra de las cosas que menciona la parábola es que en apariencia estas dos casas son iguales, no podemos notar casi la diferencia. Dicen, hay dos casas, no hay diferencia de apariencia, la diferencia está en el fundamento, donde están edificadas esas casas o esas vidas donde están edificadas. Preste atención a esto. ¿Cuándo se va a notar la diferencia entre una casa y la otra? Cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad, cuando la casa o la vida comience a ser azotada por distintas circunstancias, la palabra dice, ahí se va a notar dónde está edificada esa vida, esa casa.
¿sí? Entonces, en apariencia, parecen iguales, pero cuando vengan las situaciones adversas, veremos la diferencia de lo que hicieron con el mensaje que oyeron. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Súper importante, ¿sí? Entonces, lo más interesante de esto es que marca la diferencia en cuanto a los receptores. La parábola marca la diferencia en cuanto a los receptores, en cuanto a los que están oyendo el mensaje, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos entender es que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios viene a nuestras vidas y dice la palabra que viene para edificarnos, ¿verdad? La palabra de Dios viene a nosotros. Y es tan puntual esta parábola porque me gusta muchísimo, porque revela una verdad fundamental. Y es que la palabra de Dios, para los que toman nota, siempre te va a dejar en la misma posición, que es la que estos hombres, lo vamos a ir viendo, tienen. ¿Cuál es la posición donde te coloca la palabra de Dios? La posición donde tenés que tomar una decisión. La palabra no obliga, no impone, no te arrastra. Vamos a ver todo lo que produce la palabra en nuestras vidas. La palabra trae tal luz a tu vida que vos vas a tener que tomar una decisión con esa luz, con ese entendimiento, con esa verdad que Dios te está revelando. Ellos estaban oyendo el mismo mensaje, pero tomaron decisiones diferentes. Respondieron de una manera diferente al mismo mensaje. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Bueno, vamos a entrar entonces un poquito más en lo que es el mensaje, qué produce, por qué es tan importante cuando nosotros nos exponemos a la palabra. Es súper importante. Primero, comprender que la palabra de Dios es espíritu y vida, ¿sí? No es una letra, no es simples palabras. Estas palabras están cargadas de la vida de Dios que obra, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos 4:12, ¿sí? Entonces, siempre que recibimos la palabra de Dios, vas a quedar en esa posición de tomar una decisión con lo que estás escuchando, con lo que estás recibiendo, ¿sí? ¿Qué hace la palabra? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Volvemos, mire, estamos apenas en el inicio. Jesús dijo, hay 2 hombres y los voy a comparar con un hombre sabio y con un hombre insensato. Y Jesús dice, ellos están recibiendo el mismo mensaje, la misma palabra. Pero, ¿sabe? Yo me intrigué por descubrir el poder que hay en la palabra y por compartir con ustedes lo que sucede cuando recibimos el mensaje, lo que está pasando, lo que es invisible, pero está pasando en nuestras vidas. Y es lo que dice Hebreos. Dice primero que la palabra es viva. ¿Qué significa viva? Que es activa, que está en acción, que vos estás escuchando una palabra que está activa y está produciendo y está en acción en tu interior. Esta palabra que vos recibís no es una palabra simple, es una palabra que está accionando, está trabajando en tu vida y en mi vida, ¿sí? Y me gusta esto porque dice que es eficaz, la palabra eficaz es efectiva, la palabra cumple su propósito. A veces decimos que la palabra cumple su propósito como si en un futuro lejano va a cumplir su propósito. Pero en realidad la palabra de Dios siempre cumple su propósito, siempre cumple el propósito cuando es enviada de trabajar en nuestras vidas, de traer luz, traer entendimiento, discernir, traer luz y consejo, guía, dirección. La palabra lo hace, pero vamos a ir viendo que lo que va a cambiar siempre va a ser nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a responder a la obra de la palabra en nuestras vidas? Porque la palabra es viva y es eficaz y está trabajando en nosotros cada vez que nosotros la escuchamos, cada vez que nos exponemos, cada vez que meditamos la palabra es viva y está trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Una de las cosas interesantes es que dice que la palabra llega a lo más profundo de nuestro ser y esto me encanta.
La palabra de Dios. Y me encanta porque Dios conoce todo de nosotros. Y a veces pensamos como que Dios viene a lo profundo para conocer nuestras intenciones, ¿no? Dios las conoce. El que no las conoce sos vos y soy yo. Los que necesitamos ser alumbrados acerca de nuestras verdaderas motivaciones muchas veces y las intenciones del corazón somos nosotros muchas veces. Que por ahí quizás estamos como engañados. Pero dice que la palabra viene y separa, divide lo que es del espíritu, lo que es del alma, lo que es del pensamiento, del corazón, de la emoción. Lo divide, lo separa, dice. La palabra hace ese trabajo en nuestras vidas cuando nosotros estamos expuestos al mensaje. Amén. Entonces, mire, expone nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Están estos dos hombres escuchando el mensaje. Y cuando escuchás el mensaje del Señor, el mensaje de Jesucristo, la palabra, esa palabra viene a tu vida, es viva, es activa, está trabajando en tu interior, está cumpliendo un propósito esa palabra. Su propósito es alumbrarte, su propósito es enseñarte, su propósito es darte mayor entendimiento y dejarte en una posición donde tengas que tomar una decisión con esa verdad, con ese conocimiento que el Espíritu Santo está alumbrando en tu vida. Amén. Bueno, mire, a muchos le ha pasado por ahí esto de que a veces escuchan un predicador, están escuchando un mensaje y ustedes prácticamente sienten que el predicador conoce sus vidas. ¿Le ha pasado? ¿A quién no le pasó? O dicen, ¿quién le habrá dicho? Por ahí el más natural dice, alguien le estuvo contando mi problema, por eso está enseñando, está predicando acerca de mi problema, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con la obra de la palabra y tiene que ver con ese poder en la palabra que discierne y vos te sentís que realmente la palabra está exponiendo, está sacando, está ministrando tu vida y parece como que alguien le contó todo al predicador, pero ese es el poder de la palabra que está obrando en tu interior y nadie más quizás sabe nada de lo que está pasando en tu interior, pero vos y yo nos sentimos como descubiertos a través de la palabra. ¿Cuánto dicen amén y le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Nos sentimos como, nos sentimos como descubiertos en la palabra, expuestos. Escuchen, miren, la palabra expone, te muestra las intenciones, los pensamientos, lo que es del espíritu, lo que es del alma. Pero acá viene la parte importante acerca de lo que la palabra de Dios está haciendo en nosotros. Y es que la palabra cuando viene a exponer, cuando saca a luz, cuando te muestra, no viene a condenarte. ¿Cuántos dicen amén a eso y le dan gloria a Dios? La palabra no viene a condenarte. Pero diga conmigo, ¿cuántos se animan a decir conmigo? Diga conmigo, por favor, viene a transformarme. Dígalo conmigo, levante su voz, diga conmigo. Viene a transformarme. La palabra no viene a condenarte, pero sí viene a producir una transformación en tu vida. Amén. Una decisión que tenemos que tomar con la palabra es si vamos a permitir que la palabra nos conforme a la imagen de Jesucristo. Si vamos a permitir que ella produzca esa obra de que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Entonces, el objetivo de la palabra de Dios, cuando nosotros estamos escuchando y cuando estamos expuestos, no es la condenación en nuestras vidas, sino la transformación en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nosotros somos oidores, ¿verdad? Estamos aquí o estamos en nuestra casa exponiéndonos a la palabra, meditando en la palabra, inclinando nuestro oído para oír lo que el Espíritu Santo quiere ministrarnos, hablarnos, enseñarnos. Y tenemos que permitir que Él pueda conformarnos, hacer que nos amoldemos, cobrar ese molde de la persona de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la palabra viene a transformar a nuestras vidas, ¿viste? Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16, ¿sí? El propósito de la palabra de Dios en nosotros siempre tiene que ver con ayudarnos, ¿sí? Y viene a traer luz, expone, trae luz. Mira, 2 de Timoteo 3:16.
Dice, toda escritura es inspirada por Dios, viene de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y quiero que presten mucha atención a esto. Dijimos que cuando estamos escuchando la palabra de Dios, su palabra está separando lo del espíritu, lo del alma. Está mostrándote las intenciones del corazón, las motivaciones. Y estamos acá y parece que nada está pasando, pero todo está pasando en nuestro interior. La palabra está obrando, el Espíritu Santo está obrando. Pero me encanta este pasaje porque dice claramente qué es lo que la palabra viene a hacer en nuestras vidas. Sí se lo permitimos, porque después vamos a ver que hay que cooperar con esto. Pero dice que la palabra es útil, viene a nuestras vidas con una utilidad. Y dice que la utilidad tiene que ver ¿con qué? Con enseñarnos. Cuando te expones al mensaje, la palabra viene para enseñarte lo que no sabes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dan gracias por el Espíritu Santo, porque la palabra dice que Él es el que nos enseña toda la verdad. Entonces, primero, la palabra viene a enseñarte. Mire, viene a redarguir, dice muchas veces. Estás oyendo el mensaje y estás siendo redarguido por la palabra. ¿Para qué? Para ser transformado por la palabra. No para condenarte ni para que te sientas mal, sino para que seas transformado por ella, por la verdad que ella te está revelando, ¿sí? Ahora, no solamente eso, dice que viene para corregir. Acá me paro un ratito porque es la parte que menos nos gusta. Pero dice que cuando oímos la palabra de Dios, y sobre todo tenemos que estar muy atentos, porque como a veces dice el pastor, estamos en épocas de mucha sensibilidad, donde parece que nadie acepta la corrección. Pero te quiero decir que el propósito de la palabra de Dios es corregirnos. Y que cuando escuchemos su mensaje, muchas veces vamos a ser corregidos. Y vamos a tener que tomar una decisión como los dos oidores. Vamos a tener que decidir cómo vamos a responder a la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cómo vamos a responder cuando la palabra viene a enseñarnos. Cómo vamos a responder cuando la palabra viene a corregirnos. Porque la palabra cumple su propósito. Te va a enseñar, te va a corregir. Pero eso no significa que vos camines de acuerdo a lo que la palabra te está mostrando. Esa va a ser nuestra decisión, nuestra respuesta. ¿Qué vamos a hacer con lo que la palabra viene a producir en nuestras vidas? Proverbios dice que el necio no quiere ser corregido. Aunque es corregido, no recibe la corrección. Ahora, ¿fue corregido? Sí. ¿Recibió la palabra de corrección? Sí. ¿La tomó? No. Esa fue su respuesta. Entonces, la palabra de Dios está produciendo cosas en nuestras vidas. Muchas veces viene a corregirnos, pero eso no significa que nosotros cambiemos, porque nosotros tenemos que responder a esa palabra. Tenemos que tomar, recibir, permitir que la palabra haga su obra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Entonces, ahora mire, viene a instruirte. Viene a instruirnos, a enseñarnos, a guiarnos, a mostrarnos, a revelarnos. Me encanta todo esto porque esto es lo que la palabra hace. Y la palabra siempre lo hace y lo está haciendo en nuestras vidas. Pero como vamos a ver más adelante en la parábola, el punto no es el mensaje. El problema no es el mensaje. Nunca el problema fue el mensaje. Jesús dijo, el problema no es el mensaje que reciben porque es el mismo, sino lo que hacen con el mensaje que reciben. La dificultad de los oidores estaba en las respuestas que estaban teniendo al mismo mensaje. A uno le produjo una vida firme, segura, estable, abundante y al otro no. Pero se les ofreció lo mismo, la misma palabra de vida, pero hicieron cosas diferentes con ella, ¿sí? Entonces, esto es súper aplicable a nuestras vidas, la respuesta que le damos a la palabra y lo que obtenemos como resultado de esto, ¿sí? Entonces, mientras oímos a la palabra, necesitamos comprender algo que siempre lo estamos hablando, y es que la palabra de Dios es la máxima autoridad. O al menos nosotros, y eso es
Eso es evidente en nuestras formas de responder a la palabra si hemos dispuesto en nuestro corazón que la palabra de Dios sea nuestra máxima autoridad. Si realmente lo que Dios ha determinado para nuestras vidas, el consejo de Dios, la instrucción de Dios, la corrección de Dios, la enseñanza de Dios, si eso es lo más importante para nosotros y eso es lo que más autoridad tiene sobre nuestras vidas, eso se va a ver en la respuesta que le vamos a dar a su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos silenciosos hoy con la palabra, ¿verdad? Pero mire, cada vez que nos expongamos a la palabra de Dios, podemos tener la seguridad de que su palabra, su Espíritu Santo están trabajando en nuestras vidas, están obrando, están produciendo en nosotros algo y nos van a llevar a esa posición de tomar la decisión de cómo responder al mensaje. ¿Qué vamos a hacer? Esto, mire, hermano, lo podemos ver, pero en la vida cotidiana con ejemplos muy naturales, desde los padres a los hijos, desde los que tienen empleados, desde los que trabajan para un empleado. O sea, es muy práctico. Muchas veces recibimos una guía, una dirección y automáticamente vemos el resultado por seguir la guía o por no seguirla. No sé cuánto les pasa, yo a veces soy un poco ansiosa, entonces a veces cuando te llegan las cosas y vos querés ya rápidamente usarlas, hace poco compré un aparatito y no quise leer el manual, ¿no? Entonces uno como que ya lo sé, a veces hacemos así con el Señor, ¿no? Como decir, ya, esto ya lo tengo. Y no escuchamos con atención la instrucción y no prestamos atención a todo el consejo, a toda la guía, ¿no? Porque ya más o menos como que lo vamos a ver y no lo sabía usar. Y como cuando no sabes hacer las cosas, sufrí un buen periodo con la prueba de error, o sea, dañando, haciendo cosas arruinando más el aparato de lo que después lo podía usar, por no prestar atención a las instrucciones de cómo tenían que ser utilizados. Ahora, cuando prestamos atención a las instrucciones, o cuando a veces lo hablamos con Agustín, le mandás a decir algo, oye, escuchá. Porque vas y vuelves 5 veces, porque en el mitad del camino se olvidó todo lo que le dijimos. Se olvidó algo, tuvo que volver. ¿Por qué? Porque hay que escuchar atentamente todo el consejo de Dios, toda su guía, toda su instrucción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, esto es súper importante. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Lo que Dios dice, lo que Dios determina, lo que Dios te enseña, tiene que ser lo más importante para tu vida. Porque Dios nos edifica. Estamos siendo edificados en la verdad de su palabra. La palabra de Dios es la que nos revela a nosotros no solamente quién es Cristo, sino quiénes somos nosotros. En esa palabra nosotros estamos siendo edificados. Esa palabra, esa verdad es nuestro fundamento donde nos paramos en la vida. Tenemos que oír lo que Dios está hablando a nuestras vidas, porque cuando vengan las dificultades, vos vas a pararte en lo que Dios dijo o te vas a salir volando por los vientos, las tormentas o lo que venga. Necesitamos considerar la palabra, que viene a exponer, viene a dividir, viene a separar, viene a transformarnos, a hacernos personas sólidas, fuertes, firmes en la verdad de Jesucristo. ¿Y cuándo vas a ver los resultados? Cuando vengan las dificultades. Vas a ver el fruto de haber respondido a la palabra de Dios con la respuesta correcta, con el corazón correcto. No menospreciando el consejo, no desechando su palabra, sino que inclinando el oído, prestando atención a lo que Dios viene a enseñarnos. ¿Amén? Bueno, mire, entonces, la actividad de la palabra proviene de Dios porque fueron dadas por Dios. Y la palabra en Timoteo dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Y quiero compartirles solamente un pedacito, esto es apenas el inicio para arrancar, pero la palabra útil en griego me gusta mucho lo que dice. Dice que en griego es ventajosa, beneficiosa, sirve para el propósito por el cual fue dada. Esto es para colgarlo con un cartel en la heladera, en la puerta, en todos lados. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es útil? Es que es ventajosa, es beneficiosa para tu vida.
Ese es el pensamiento constante que tenemos que tener acerca de la palabra de Dios. No importa quién te esté hablando, cuando estás oyendo la palabra, tu pensamiento tiene que ser: esto es útil. ¿Qué significa útil? Esto es beneficioso para mi vida, es ventajoso para mí. Oír, prestar atención, permitir que la palabra haga su obra en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y van a prestar atención a su palabra. Amén. Es ventajosa, es beneficiosa para mi vida. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, tenemos que recordar que la palabra es viva, está produciendo algo, que la palabra tiene propósito, que la palabra no viene para alimentar intelectualmente nuestras vidas. Eso es muy necio pensar de esa manera. La palabra no viene para que nosotros, cuánto sabemos, no sirve de nada saber. Lo vamos a ver a través de esta serie. ¿De qué sirve que sepamos mucho si no nos estamos beneficiando de eso que nosotros sabemos? Porque el objetivo de la palabra es beneficiar nuestras vidas. Por eso la palabra viene a ministrarnos. Por eso la palabra viene a corregirnos. Por eso la palabra viene a enseñarnos. Por eso la palabra nos está edificando. Porque el propósito del mensaje siempre tiene que ver con beneficiar nuestras vidas y edificarnos en la verdad. Pero muchas veces, cuando eso está sucediendo, nuestra respuesta es diferente. En el momento, muchas veces, la respuesta es diferente. Pero cuando venga la situación adversa, vamos a recordar que Dios fue a tiempo y nos dio su palabra y nos dio su mensaje y nos ministró y nos dio su guía, su dirección y su consejo para que nosotros podamos enfrentar cualquier situación y permanecer firmes y no ser derribados, sino que salir siempre victoriosos, cualquiera sea la circunstancia, como vemos en la parábola. Vengan vientos, tormenta, agua, lo que sea que caiga y que venga contra mi vida, si yo fui atento al consejo de Dios, si yo oí la instrucción, si yo respondí a esa palabra con la respuesta correcta, ¿verdad? Si yo respondí en fe y me afirmé en ella, la palabra dice que yo entonces voy a salir siempre victorioso en toda circunstancia. Y vamos a ver más adelante que para que eso suceda tiene que haber una respuesta correcta al mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, ¿sí? Gloria a Jesús. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor y recuerde siempre Mateo 24, estamos estudiando acerca de ser hacedores de la palabra y hoy principalmente solo estamos viendo lo que produce el mensaje de Dios en nuestras vidas cada vez que nos exponemos. Porque muchas veces es como que todo esto que está pasando en el ámbito invisible, espiritual, es como que a veces no lo tenemos presente, pero la palabra es viva, la palabra está enseñando, está corrigiendo, está separando el espíritu, el alma, está trayendo una revolución a nuestras vidas para transformarnos y no podemos ignorar el poder del mensaje, no podemos ignorar el poder de su palabra y mucho menos menospreciar el poder de la palabra de Dios cada vez que viene a nuestras vidas. Es palabra viva, es palabra eficaz, tiene un propósito, viene a nosotros para beneficiarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le dan gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, amén.